Queridos alumnos, queridas alumnas, la verdad que bendecimos a Dios por darnos esta hermosísima oportunidad que nos da de volver a conectarnos, de poder tener los que tienen esta oportunidad de conectarse en vivo. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de Pentateuco, literatura del Antiguo Testamento. Hoy, lunes 20 de marzo, estamos ya a nada, a unas horas de dejar por fin el verano, que yo no le veo mucho si realmente va a terminar pronto esto, pero ya mañana creo, si no mal entiendo, entraría formalmente el otoño aquí a nuestras tierras. Así que, bueno, yo lamento mucho el otoño, porque el otoño es cuando caen las hojas de los árboles y a mí es cuando más se me cae el cabello. Y eso es feo, sinceramente, pero porque bueno, uno como que pierde, viste, la capa protectora contra el frío. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya me pondré un gorrito. Bueno, gente, mis chistes son re malos, pero bueno, tienen como único afán de que ustedes no se rían de mi chiste, se rían de mí, que eso es fundamental. Así que con esa buena onda vamos a iniciar nuestra clase de hoy de Pentateuco. Y bueno, me alegra mucho ver. Quiero agradecer también a todos aquellos que se conectan, que ven la clase en diferido. Por favor, siéntanse contentos por también ser parte de esto. No nos vemos, ¿no es cierto? Pero al menos lo importante es que no podemos, ah, ¿cómo se llama? No podemos dejar de lado el gran esfuerzo que todo mundo hace para seguir preparándose. Así que bueno, bienvenidos hermanos, hermanas. Me alegra mucho que estemos juntos nuevamente. Bueno, ah, vamos a iniciar la clase. Hemos ya concluido el recorrido que tuvimos sobre el libro de Génesis, el libro de los orígenes, eh, el Bereshit, que se le dice en hebreo. Y hemos dado, hermanos, pautas de investigación que ustedes como alumnos tienen toda la oportunidad de ampliar, de ir, decir, bueno, ¿por qué rumbo me gustaría seguir y explorando el tema del Génesis, ¿no? Principalmente. Entonces, ustedes tienen aquí una alternativa que es mirar el Génesis en los primeros capítulos como una teología narrativa que tiene como centro una antropología teológica, que eso implicará básicamente como la puerta que abre a la revelación divina de Dios a través de la Biblia se da en el marco de lo perfecto y de las rupturas. Y que en ambos casos, ¿no? El hombre es el centro, es la corona de la creación. Decía un hermoso salmo, ¿no? Tú lo coronaste de gloria y lo hiciste poco menor que los ángeles. Entonces, la creación nos va a reflejar al ser humano como la corona, ¿no? Eh, Podríamos llamarlo como la, la perla de la corona o el diamante de la corona. Y las rupturas tienen que ver con el ser humano igualmente, ¿no? Cómo estas rupturas se hacen evidentes en el libro del Génesis y que tienen que ver con el ser humano y sus relaciones. Ajá, el ser humano y sus relaciones. Eh, Esto no lo mencioné para no generar mayor abundamiento de información, pero ahora quiero mencionar. Cuando nosotros hablamos acerca de las rupturas, yo les dije que primero hubo una ruptura entre la primera pareja, Adán y Eva. La segunda ruptura fue entre hermanos, el fratricidio, entre clanes, entre razas, etcétera, entre sociedades. Bueno, el relato de Génesis 3, quiero darles una pista más para que ustedes puedan seguir profundizando sobre el tema. En el relato de Génesis 3, que tiene que ver con la caída, vemos claramente cuatro rupturas iniciales. ¿Mm? Estas rupturas iniciales en el capítulo 3 nos van a plantear efectivamente lo que vendrá a narrarse en los capítulos que vienen. ¿Mm? Dijimos que hasta el capítulo 11.
porque el capítulo 12 ya empieza a hablar sobre las historias patriarcales. Bien, en el capítulo 3 del Génesis encontramos 4 rupturas. La primera de ellas, hermanos, tiene que ver con la ruptura que el hombre hace con Dios. Ujú. Dijimos en un comentario de pasada, en una de nuestras clases, que cuando el hombre le dice, ¿no? ¿Quién te dijo que comieras del árbol que yo te prohibí comer? Entonces, la ruptura no se hace en primera instancia con la mujer, sino se hace en primera instancia con Dios y le dice, la mujer que tú me diste. La culpa básicamente es transferida a Dios de manera automática, ¿no? Este, y entonces hay una ruptura allí que se hace eh, muy patente, ¿no? Cuando hay una culpa transferida hacia Dios. Y se hace efectiva esta ruptura en el versículo 9 y el versículo 10, donde dice, estoy leyendo el capítulo 3 de Génesis, por si quieren subrayarlo. Génesis 3:10 es la primera ruptura entre el hombre y Dios. Dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿no? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, vemos cómo este inconsciente que tiene el hombre de transferir la culpa a Dios, ahora se hace efectiva sintiendo miedo. Lo que antes era perfecto con Dios, ¿no? Lo que antes se paseaban en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ahora hay miedo y ahora hay temor y ahora ya no hay libertad, ahora el hombre se esconde. Entonces hay una ruptura, que ruptura, hermanos, va a ser prolongada hasta nuestros días. Hoy seguimos teniendo estos efectos de esta ruptura. ¿Qué es lo primero que el hombre hace cuando peca delante de Dios? ¿Qué hacemos ustedes y yo cuando hemos hecho algo mal? Nos escondemos de Dios porque le tenemos miedo, porque fuimos educados en un Dios que te castiga. Pero eso es producto de esta consecuencia de la caída, ¿no? De la ruptura que hubo en el Génesis. Entonces, hasta hoy siempre culpamos a Dios en última instancia, ¿no? Dios, si Dios no hubiera permitido, si Dios hubiera hecho, no hubiera pasado esto, si Dios hubiera actuado con poder, no hubiera sucedido aquello, entonces la culpa es de Dios, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa de las guerras? A Dios. ¿A quién le echamos la culpa del hambre? A Dios. ¿A quién le echamos la culpa de todo lo que nos pasa? A Dios. Y en el plano personal, pues esa ruptura se hace más evidente porque nos escondemos. Muchos cristianos andamos huyendo de Dios. Huimos de él. Ujú. Nos avergüenza y le tenemos miedo, porque si leemos un pasaje como el de Hebreos fuera de contexto, donde dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pues peor. ¿Quién quiere caer en manos de ese Dios terrible, no? Bueno, primera ruptura. La segunda ruptura, hermanos, se hace eh, consigo mismo. Hay una ruptura del hombre, hablando de Adán, hay una ruptura consigo. Lo que antes representaba seguridad al darle nombre a los animales, al señorearse sobre la creación, ahora la ruptura se hace evidente en el versículo 7 y versículo 8. Dice Génesis 3, 7 y 8, es la ruptura del hombre consigo mismo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Estaban desnudos. Ujú. Esta desnudez, queridos hermanos, rompe el equilibrio de la seguridad que tenemos o que tiene el hombre de su posición delante de Dios.
rompe ese equilibrio, rompe esa seguridad. Por eso, esta consecuencia de la caída también nos alcanza hasta hoy, nuestros días. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros fracasos, nuestras falencias, nuestras incapacidades, ¿no? Todo aquello que no nos hace sentirnos seguros de la gracia de Dios, termina rompiendo la comunión con Él. Ujú. Hoy los graves problemas de depresión, los grandes problemas mentales, tienen que ver con el ser humano en sí mismo, tiene que ver con nuestro yo, ¿no? Tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver con que esto es parte de la caída también y que lo sufrimos todos lo sufrimos, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos sufrimos esos desequilibrios en donde no nos sentimos amados, nos sentimos avergonzados, no nos sentimos capaces de tener la gracia de Dios. Por eso ustedes recordarán en sus entrevistas hace un año, más de un año, no, un año creo, a muchos de ustedes les costó trabajo identificar qué era lo bueno de ustedes, ¿no? Porque cuando nos vemos desnudos, nos vemos incapaces y esa desnudez nos provoca inseguridad de nuestra relación con Dios, ¿no? Así que bueno, hubo una ruptura también del ser humano consigo mismo, con su paz interior, con su equilibrio, ajá, con su equilibrio. La tercera ruptura, hermanos, tiene que ver con el prójimo, ¿no? Tiene que ver con el otro, tiene que ver eh, con el par. Y esa ruptura la encontramos en lo que leímos en el versículo 12, donde dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera del árbol, me dio del árbol y yo comí. Entonces, aunque en última instancia la culpa transferida es a Dios en un plano muy personal, la verdad es que el hombre no asume las consecuencias de sus propias decisiones y busca culpables, ¿no? Y en este caso la culpa es la esposa, ¿no? O la mujer, o Eva, o su par, la que fue tomada del polvo de la tierra, perdón, la que fue tomada de la costilla del hombre o la que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, fíjense cómo esta consecuencia también hasta hoy nos alcanza, ¿no? Cuando alguien hace algo, por lo regular siempre busca culpables, siempre busca transferir la culpa en otros o en las circunstancias que lo rodean, ¿no? Yo no fui, yo no quise, me obligaron, ah, fue tal persona, si esa persona no hubiera hablado, si esa persona no hubiera actuado, si no me hubiera acusado, etcétera, etcétera. Es lo mismo que que Adán dijo cuando Eva eh, le dijo que comiera del árbol, ¿no es cierto? Pero el hombre no asume su responsabilidad. Por eso hoy, hermanos, la mayor rotura de relaciones que tenemos es cuando alguien culpa a otro, como si, pero ¿por qué me culpas a mí de tus actos? ¿No? Vos debes ser capaz de asumir tus propias consecuencias, ¿no? Pero esto es muy común, hermanos, pasa en todos los sentidos, en el matrimonio, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de todo? El pobre esposo, ¿no? La esposa no tiene la culpa. El esposo es el que tiene la culpa de todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, insisto, es descubierto con algo? Siempre es negar, ¿no? Yo ejercí muchos años ser abogado y evidentemente cuando vos vas y tenés la entrevista con tu cliente que cometió algo que no está bien, lo primero es que te lo niega. ¿Vos fuiste? No, yo no fui. Bueno, ya, ya está. Y entonces cuando hay esa desconfianza, hermanos, con el otro, cuando se siembra la duda con el otro, cuando los canales de confianza se rompen, ¿no? Entonces la ruptura se hace evidente. Entonces las relaciones se quiebran, las relaciones dejan de ser afectivas, se vuelven frías, distantes, se vuelven vengativas. En fin, hay un sinnúmero de consecuencias porque siempre el ser humano trata de culpar a otro. Ujú. Y esto es producto de la caída.
Entonces, hay una ruptura con Dios, hay una ruptura consigo mismo, hay una ruptura con el prójimo y finalmente hay una ruptura con el entorno. Ujú. Con el entorno, hermanos, que es fundamental, que tiene que ver con la creación. El Génesis 1, hermanos, dijo al final del sexto día, y vio Jehová Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en grande manera. Uno de los salmos más antiguos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿No? ¿Por qué? Porque la creación cuenta a Dios, la creación revela a Dios, la creación es buena en gran manera porque la creó Dios. Pero el tema, hermanos, según el relato del Génesis 3, en el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, es terrible, hermanos, llegar a una aseveración de parte de Dios cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. Lo que antes había sido una gran bendición, una bendición en gran manera, ahora la tierra es maldecida. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo y un dolor profundo la tierra te dará. Vean el contraste que existió entre el hermosísimo huerto del Edén eh, con ahora una tierra árida, seca y que producirá dolor. Estas consecuencias, hermanos, han sido arrastradas durante los siglos que tiene el ser humano sobre la faz de la tierra. Porque vean ustedes cómo hoy el depredador de la naturaleza es el hombre mismo. Somos nosotros. Nosotros somos los propios, los mayores depredadores de estar destruyendo la naturaleza. Pablo, entendiendo esto, dijo alguna vez en una de sus cartas que la tierra está con dolores de parto, gimiendo y esperando su propia redención. Entonces hoy, hermanos, vemos cómo el ser humano, nosotros mismos, estamos acabando esto. La contaminación, la tala inmoderada de árboles, los gases que se emiten, que son dañinos para la capa de ozono. Y algo tan sencillo, hermanos, tan sencillo, que nos hace mirar cómo las consecuencias del pecado están. Usted lo mira constantemente cuando viaja en la ruta, ¿no? Y el auto de enfrente, hay un inconsciente producto del pecado que saca la mano y tira a la ruta todo lo que es su basura, sus botellas, sus latas, etcétera, etcétera. Esta es una señal de que el ser humano está peleado con la creación o con una ruptura con la creación. Oh, yo, hermanos, espero que nunca, nunca de mis alumnos, ninguno de mis alumnos haga esa acción porque entonces, hermanos, van a conocer la ira de Sodoma y Gomorra. Este, si algo me enerva es ver que alguien hace algo así en la ruta, pero en fin, pero entiendo que es parte de la caída. Bueno, perdón por hacer esta introducción que me quedó en el tintero y estaba yo entre decirla y no decirla y avanzar en la materia, pero la verdad que quise explicar estas rupturas. ¿Por qué, hermanos? Por un sentido evangélico. Es decir, eh, si el Génesis 3 nos habla de estas separaciones, de estas rupturas, pues nos plantea un ambiente de desesperanza, de caos, de muerte, ¿no? Como decían por ahí, y ahora, ¿quién me salvará? ¿No? ¿Quién me salvará? Y entonces estos relatos, hermanos, se los dejo a ustedes como un punto para que hagan conexión. Estos relatos se leen a la luz de aquel que ha venido a reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación. Estos relatos, hermanos, deben leerse
a la luz de la cruz del Calvario. Y deben entenderse como a la luz de la cruz del Calvario, esas rupturas se hacen cercanas. Esos abismos que se crearon se hacen cercanos, ¿no? Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Entonces, Cristo es el medio que tuvo para que nosotros volviéramos a tener una relación personal con el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando tiene que ver con el tema del prójimo, el Señor Jesús decía, oren, oren por el que los persigue, por el que los maltrata, por el que los humilla, ore por el que los asesina, oren. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7. En Cristo, hermanos, hay una reconciliación con el prójimo. En Cristo hay una reconciliación con el otro, ¿no? Con nuestro par. Y llámese esposo, esposa, hijos, padres, hermanos de iglesia, el pastor, el profesor de Pentateuco, el director del seminario, reconcíliense con ellos, ¿no? Siempre. Uno tiene que encontrar esa reconciliación porque Cristo es esa parte. Cristo, hermanos, nos reconcilia con nosotros mismos, perdonándonos, amándonos. Es el Padre amoroso que confía en nosotros, es el Padre amoroso que, que nos da la seguridad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es un eco de la caída, hermanos. El ser humano en sí mismo vive en temor, pero Jesús es la esperanza de la redención. Jesús es la esperanza de la paz interior, del reencontrarnos a nosotros mismos, de reconocer quiénes somos y a partir de allí construir relaciones profundas y poderosas con el Padre, ¿no? Y Jesucristo es el medio. Y finalmente, hermanos, no sé si ustedes algún día se preguntaron, ¿por qué la crucifixión le colocan al Señor una corona de espinas o espinos? Entiendo que la primera respuesta que nosotros daremos es porque la burla que hacían los soldados tenía que ver con una figura de rey. Ujú. Entonces, la burla y la sorna que hacían los soldados es salve rey de los judíos, ¿no? Entonces, todo rey necesita una corona. Pero si nosotros desconocemos el capítulo 3 de Génesis, nos vamos a perder la verdadera esencia de la corona de espinas. Porque la corona de espinas, queridos hermanos, no tiene que ver como tal en un símbolo real, sino en un símbolo de redención en la creación absoluta y total de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Génesis? Espinos, versículo 18, el capítulo 3, no lo leí, pero ahora lo leo. Espinos y cardos te producirá. ¿Cuál era la señal de la maldición de la tierra, hermanos? ¿Cuáles eran los símbolos de que la tierra estaba maldita? La espina, los espinos. Ese era el símbolo de la maldición de la tierra. Ujú. ¿Qué es lo que vemos en la crucifixión, en la muerte expiatoria? Espinos. Entonces, esos espinos, hermanos, simbolizaban que en Cristo todo es redimido. Lo visible y lo invisible, sean principados, potestades, tronos, reinos, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, creación, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, vean, queridos hermanos, cómo este relato a la luz del Evangelio de Jesús calza perfectamente en que solamente en Jesús, por eso Juan 3:16 es algo fundamental, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:17 dice, y no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesús. Entonces, a la luz de estas reflexiones, hermanos, les dejo otra pista de profundizar
cómo mirar el relato de Génesis 3 a la luz del mensaje nuevo testamentario en la persona de Jesucristo, ¿no? Y esto es maravilloso, es fundamental. Profundicen, hermanos, vean ustedes cómo estas cuatro rupturas son superadas en el mensaje de Jesús, en la persona de Jesús y en la mirada de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Cierro mi breve y larga introducción que quería tener a la clase, sobre el particular. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé si fui claro, hermano. Si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber. Quiero abrir sus ojos, quiero abrir sus ojos. Yo quiero que ustedes abran sus ojos al texto bíblico. Abran sus ojos. No se conformen con lo que saben o con lo que le han dicho, ¿no? Abran sus ojos y traten de ir más allá. Profundicen, porque el texto sagrado, hermanos, no es un texto aislado. Es un texto que va en consonancia y que todos sabemos que explota o que deriva o que termina en la gloriosa persona de Jesucristo, el Salvador. Sí, Brenda, adelante. Buenas tardes, paz, mis hermanos. Paz. Bueno, la verdad que muy linda forma de comenzar la clase y creo que me perdí el inicio, así que le voy a pedir que me repita las 4 rupturas que mencionó. Me quedé colgada con eso. Muy bien, muy bien. Rápidamente, primera ruptura es el hombre con Dios. Hay una ruptura con el hombre con Dios en el capítulo 3. Estamos hablando del capítulo 3. Solo voy a decir los versículos, que está en el 9 y 10. Hay esa ruptura. El hombre tiene miedo ahora de Dios, porque algo se rompió. La segunda ruptura tiene que ver consigo mismo, con uno mismo, el ser humano en desequilibrio, que está en el versículo 7 y 8, cuando se ven desnudos. Y esa desnudez los hace esconderse de Dios, ¿no? La tercera ruptura tiene que ver con el prójimo, con el par, con el otro. Y ese es cuando el hombre le dice a Dios, la mujer que me diste. O sea, fue ella, no fui yo, fue ella. Si ella no me hubiera insistido, yo no estaría en estos problemas, ¿no? Y hay una ruptura entonces porque la mujer pudo haberse mirándole, diciendo, pero para, yo no te obligué, vos fuiste también responsable de eso. Y la última ruptura tiene que ver con la creación, versículos 17 y 18, donde la tierra que antes había sido buena en gran manera, ahora es maldita por causa del pecado, o es maldecida por causa del pecado. Ok, muchísimas gracias. Ahí De me nada. clarifica un poco las ideas y bueno, también como dijo, que sigamos investigando, que sigamos indagando por nuestra cuenta. Entonces me parecía muy importante tener esto en claro para seguir ahí. Muchísimas gracias. Muy bien, Brenda, muy bien, ningún problema, gracias a vos. Ajá. Ahora, si querés después ver solo ese cachito de la grabación, a lo mejor te va a ayudar mucho más del pequeño resumen que te di. Bueno, si no hay algún otro comentario sobre esto, vamos a avanzar. Quiero decirle a Juanpi, porque me había quedado con una tarea, no se crean, a veces me olvido de las tareas, pero Juanpi me había preguntado en la clase pasada en el tema de la figura de Judá, si Judá era el que iba adelante en el desierto. Efectivamente, hermanos, la tribu de Judá era quien iba al frente en la avanzada que Israel tuvo en el desierto rumbo a la tierra prometida. Eh, el tabernáculo, donde Dios estaba, donde Dios moraba, el tabernáculo y el atrio estaban en el centro del campamento. Frente de la puerta del atrio o del tabernáculo se encontraba las tiendas o casa no, la tienda, perdón, la tienda de Moisés, de Aarón y de sus hijos. Ellos estaban enfrente del tabernáculo. Y en los 4 puntos cardinales del tabernáculo
estaban rodeados por cuatro principales tribus, ¿no? Al norte estaba la tribu de Dan, estoy hablando al norte del tabernáculo. Al sur estaba la tribu de Rubén, y aquí me voy a confundir porque es norte, sur, este, ¿puede ser? ¿A la derecha es este o no? Ah, bueno, para este lado, yo soy pésimo para la vez. Bueno, para este lado estaba la tribu de Judá y del lado contrario estaba la tribu de Efraín. La derecha es el este. Gracias. Gracias. Entonces sí, para acá, para acá. Gracias, Rocío. Qué bueno que no está mi esposa, si no me hubiera retado impresionante. Entonces, en los 4 puntos cardinales se habían asentado estas 4 tribus: Dan, Rubén, Judá y Efraín. Y junto a estas 2 tribus, a estas tribus principales, se les habían asignado 2 tribus más. Así que del lado donde estaba la tribu de Dan, estaba la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Donde estaba la tribu de Judá, estaba la tribu de Isaacar y de Zabulón. Donde estaba la tribu de Rubén, está la tribu de Simeón y de Gad. Y donde estaba la tribu de Efraín, estaba la tribu de Manasés y de Benjamín. Eh, Tal vez para nosotros es un entuerto o muy difícil de entender, pero es muy importante, hermanos, que puedan ustedes, eh, eh, porque la verdad es que, dicho sea de paso, muy poco de nosotros nos sabemos las 12 tribus de Israel, dicho sea de paso, por nombre, ¿no? Y también dicho sea de paso, pocos de nosotros nos conocemos el nombre de los 12 apóstoles. ¿Hay alguien aquí en la clase que se sepa el nombre de los 12 apóstoles? 13 en este caso diríamos, porque después agregó uno. Y la verdad es que no, eso es triste, hermanos, eso es triste, la verdad, es triste. Y es una deuda que nosotros tenemos ante el texto y ante estos personajes, ¿no? Porque si bien es cierto, la tribu de Judá fue muy importante, pero nosotros tenemos que entender qué papel jugaron las demás tribus, porque miren, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el libro de los jueces a una acción muy poderosa entre las tribus, una guerra civil entre las tribus. Las 11 tribus contra la de Benjamín, y tenemos que entender quién era la tribu de Benjamín, qué significaba, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, y lo mismo pasa con los apóstoles o con los discípulos. Ellos también, aunque si bien es cierto, no se nombra tanto, pero fueron gente importante. En fin. Pero sí, hablando la pregunta de, este, de Juanpi, sí, eh, siempre se marchaban como una unidad organizada en el desierto, y el campamento de Judá siempre abría la marcha, y atrás de ellos seguían los de la tribu ah, de Efraín, y luego atrás de ellos seguían los de la tribu de Dan, y posteriormente vendría la tribu de los cuatitas, que le llaman la tribu de Rubén. No los voy a confundir más con estos nombres. No los voy a confundir con los cuatitas, los gersonitas y los merarites. No viene en el examen, pero es solamente para que sepan. Eh, estos nombres, ¿no? Por ejemplo, los cuatitas se le dieron a la tribu de Rubén, de Simeón y de Gad. Solo para decirle por qué doy este nombramiento. Yo tampoco lo sabía. Gracias, Juanpi, por meterme la duda, y ahora ya sé un poquitito más de esto. ¿Okay? Bueno, no sé si a alguien le debo alguna respuesta de alguna pregunta, hermanos, por favor, hágamela saber. Si debo algo, se los pagaré. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora, hermanos, a entrar en el libro del Éxodo. Les dejé una tarea, espero que la hayan podido realizar, haber leído
¿Leyeron, hermanos? Cuéntenme un poquitito. ¿Hicieron la lectura? ¿Nadie hizo? Sí, sí, sí. Muy bien, Esther, gracias. Mario también. ¿Los demás? Los que están viendo la grabación, ¿hicieron? Acuérdense que hay un Dios que los mira. Hay un Dios que los ve, ¿eh? Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dijo aquel que quería meterles miedo. Bueno, es muy importante que hayan hecho, y quien no hizo, bueno, ni modo, que se arregle, hermanos. Discúlpenme que lo diga así, pero si no hicieron la lectura, hermanos, no me voy a detener en explicar el dónde estamos, ¿ok? Así que voy a compartir la pantalla. Eh, un segundito. Ahí estoy. Uh, un segundo. Necesito. Hoy vamos a avanzar en el libro del Éxodo. Hoy necesitamos acabar el libro del Éxodo. En la próxima clase vamos a terminar con Levítico, Número y Deuteronomio. Así cerramos esta semana ya analizando los aspectos más importantes que tienen que ver con esta literatura. Ajá. Y bueno, que seguramente serán pues puntos claves para poder entender los temas más primordiales que tenemos en esta literatura. Bueno, hoy por lo pronto vamos a irnos al libro del Éxodo. ¿Pueden ver la presentación, hermanos? Si me ayudan solamente a decirme si se mira. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, ok. Ah, linda cosa. Bueno, voy a controlar con esto. ¿Por qué es importante, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué es importantísimo el hecho de ahora adentrarnos a uno de los libros, eh, diríamos, toral e importantes como un fundamento para poder entender todo lo que va a suscitar en el pueblo de Israel, en su teología, en su conformación, en su nacionalismo, en sus conductas, etcétera, etcétera? El libro del Éxodo responderá muchísimas preguntas, ajá, es decir, que el autor bíblico tuvo la intención de escribir este libro, diríamos, con la intención de ayudarnos a responder infinidad de preguntas que sin este libro nosotros no podríamos entender este pueblo tan singular, este pueblo que fue llamado el pueblo de Dios, que fue llamado la niña de sus ojos, que fue el especial tesoro, etcétera, etcétera. No lo podríamos entender si nosotros no tenemos muy claro lo que tiene que ver con el Éxodo. Así es que espero que esta clase nos podamos llegar a ver todo el tema del Éxodo. Muy bien. ¿Cuál es el tema fundamental? Desde la salida de Egipto, queridos hermanos, hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario que fueron dadas por Dios a Moisés, serán las historias, los relatos, las leyes. Aquí empezamos a ver ya leyes, hermanos y hermanas, empezamos a ver ya cuerpos legales, ajá, que serán fundamentales para entender a Israel. Durante todo este periodo. Ajá. Es decir, el Éxodo abarcará desde todo lo que empieza a suceder en el Egipto, ajá, en el Egipto, hasta que el libro del Éxodo cerrará con estas leyes que serán muy importantes por el tema del santuario.
Y vamos a mirar, ustedes ya han estado viendo en sus clases de liturgia la importancia que tiene el santuario. Yo solamente voy a rescatar un elemento fundamental para entender el libro del Éxodo, ¿no? En esta, en en este marco que tiene que ver con la alianza, ¿ah? Que tiene que ver con el pacto. Entonces voy a hacer un comentario acerca del santuario, el santuario móvil que encontramos en el Éxodo, como un reflejo del pacto. Entonces, este será nuestro marco. El Éxodo inicia con el Egipto, termina con leyes dadas sobre el santuario de Dios y que Moisés tenía que cumplir. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza el libro del Éxodo? ¿Dónde nos sitúa el libro del Éxodo? Recuerden ustedes, hermanos, no olviden, por favor, que la historia novelada, vamos a llamarla así, la historia novelada como un género literario que tiene que ver, que se habló sobre la historia de José, la historia novelada de José, nos van a responder tres grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué llegaron a Egipto? ¿Cuál fue el motivo por el cual el pueblo llegó a Egipto? ¿No? ¿Y en qué condiciones los patriarcas ingresan a Egipto? Entonces, esa historia nos va a plantear esto, pero ¿por qué? Porque lo que sucederá en el Éxodo, hermanos, será la base fundante. Voy a decir esto con pausa. Si ustedes quieren hacer esa anotación, sería fundamental. La historia de Israel, ¿m? La historia que empieza ya a tomar forma ahora ya en el Éxodo como un pueblo, tiene dos grandes sucesos que van a marcar la vida religiosa, social, cultural, pero sobre todo teológica del pueblo de Israel. Van a ser dos hechos importantísimos. Primero de ellos es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo que nosotros llamamos el famoso éxodo, la famosa salida, la famosa puesta en marcha. El éxodo, hermanos, como suceso, no como libro, sino como suceso, o esta liberación, si quieren llamarlo así, será fundamental, queridos hermanos, para poder entender incluso muchos de los oráculos proféticos. Muchos de los mensajes de los profetas tendrán que ver con el éxodo. Ahora es muy difícil que ustedes me lo puedan entender, lo puedan captar. Cuando lleguemos al cuerpo profético, se van a dar cuenta que muchas de las profecías, muchos de los salmos, muchos de los salmos, tienen su inspiración en el éxodo. Sobre todo, hermanos y hermanas, porque en el Éxodo nacerá una de las figuras más importantes de la tradición bíblica, de la tradición judía, que será Moisés. Moisés. Moisés, hermanos, será un personaje hasta la fecha para el pueblo judío, incluso para el cristianismo. Moisés sigue siendo muy importante. Entonces, ese es el primer suceso. Por eso el libro del Éxodo y por eso la historia de José era importante para plantear las bases del por qué llegamos esclavos a Egipto. Y cómo Dios nos va a sacar con mano fuerte, con brazo extendido, con poder, con señales, con plagas, todo esto que vamos a saber ahora, o que ya sabemos, ¿no? Y el segundo suceso que marca la cosmovisión, la impronta del pueblo judío, es el exilio babilónico. El exilio
babilónico. No voy a hablar sobre eso ahora, sino me desviaré de la clase, solamente para que ustedes empiecen a hacer sus anotaciones. Ya más o menos cuando tuvimos la clase de Antiguo Testamento, les explicaba la importancia y muchas de las cosas que suceden en el exilio. Bueno, cuando veamos libros históricos, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo el exilio, y cuando lleguemos a los profetas nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo, y vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo esos oráculos de los profetas persisten en el tiempo hasta la época de Jesús, hasta la época del Nuevo Testamento. Muy bien. Habiendo hecho esta aclaración, que es fundamental para, insisto, para poder entender muchas de las cosas que sucederán en el futuro en el texto sagrado, esta historia entonces comienza, todos sabemos, cuando los hebreos se multiplican en Egipto. Estamos ya en el capítulo 1, ¿no es cierto? Cuando los hijos de Israel empiezan a multiplicarse, ¿no? Empiezan a aumentar en número, empiezan básicamente a convertirse en una amenaza real al imperio que en ese momento dominaba, ¿no? Hay una historia interesantísima que tiene que ver con el papel que jugaron las comadronas o las parteras, depende cómo le llamen en algunas partes, eh, en donde nosotros miramos que estas mujeres fueron muy valientes para poder cuidar y ayudar a las mujeres, ¿no? Que habían dado a luz a, a los niños, ¿no? Había en el capítulo 1, vemos que el rey mandó a decir que cuando estas parteras asistieran a las mujeres, la orden del rey era que si eran niños, varones, diríamos, tenían que matarlos, y si eran niñas, tendrían que dejarlas con vida. Pero el texto nos habla de estas dos mujeres que temían a Dios y que no hicieron como el rey les mandó, sino que preservaron la vida de los varones, y es una historia maravillosa donde Dios ah, este, recompensa o hace bien a las parteras por esta acción que, que hicieron, y dice el texto que hizo bien a las parteras, o sea, les mostró misericordia, les mostró bondad, les mostró cosas buenas. Bueno, y entonces empezamos aquí, hermanos, a adentrarnos ya en la historia de un personaje que todos conocemos y que pocos de nosotros sabemos, que Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio, porque cuando se da el nacimiento de Moisés, este se da en el marco de una gran persecución. El faraón, ¿no es cierto? Empieza una cacería de muerte hacia los niños pequeños, ¿no es cierto? Y, y él dijo que todo hijo que naciera debería ser echado al río, debería ser asesinado, diríamos, y todas las niñas deberían ser, ¿cómo es? Preservadas con vida. Y bueno, en el capítulo 2 vemos ya una pequeña narración que tiene que ver con que la mamá de Moisés va a cuidar, a preservar la famosa canastilla, el río, etcétera, y que finalmente la hija de Faraón lo encuentra en el río, y bueno, lo saca del río y le pone por nombre Moisés, porque dice, porque de las aguas yo lo saqué. Esta historia, hermanos, tampoco quiero complicarlos ahora, pero esto es una historia muy rica del texto sagrado, porque esta historia, hermanos, tendrá que ver mucho con otra historia muy similar.
con otra historia muy similar. ¿Les suena qué otra historia similar encuentran en la Biblia de lo que le pasó a Moisés? La de Jesús. Exactamente. Qué interesante. No lo voy a tocar ahora porque eso lo vemos nosotros en Evangelios sinópticos. Es una historia muy similar, muy interesante. ¿Será acaso, hermanos, que las historias en sus mensajes teológicos pretenden decirnos algo? Y es probable que sí. Y es probable, altamente probable, que la historia de Moisés en su nacimiento y todas las peripecias que pasó, que es muy similar a las peripecias, la muerte, el Herodes cuando manda matar a los niños, cuando se pone el niño a salvo, etcétera, etcétera, es muy probable que el autor de Mateo, que escribe esta historia del nacimiento de Jesús con rasgos muy similares a la historia del nacimiento de Moisés, quiera decirnos que Jesús es un segundo Moisés, pero superior que el primero. Muy interesante, hermanos, muy interesante. Jesús será un segundo Moisés superior, pero muy, muy superior al primero. Por eso yo les decía, hermano, que si nosotros no logramos dimensionar la importancia que tiene la figura de Moisés, no vamos a entender muchas de las cosas que aparecen en los evangelios, donde vamos a ver a Moisés muy presente en la vida de Jesús. Ujú. Muchos de los relatos tienen que ver con esta figura. Muy bien. Solamente lanzo estas cosas como para que ustedes, hermano, perciban esta belleza que tiene el texto sagrado, ¿no? De conectarnos en cosas más lindas. En fin, quería hacer esta apreciación. Bueno, desafortunadamente Moisés mira cómo su pueblo crece. Bueno, Moisés, hermanos, es educado en las cortes reales, tiene una excelente preparación. No olvidemos que los egipcios eran un pueblo totalmente politeísta, completamente politeísta, completamente idólatra, diríamos, ¿no? A ojos nuestros. A ellos no eran idólatras, ellos tenían sus dioses y los respetaban y demás. Bueno, Moisés seguramente, hermanos, al ser educado dentro de los palacios reales y conocer todo esto, conocía perfectamente la idiosincrasia que rodeaba, ¿no?, al pueblo egipcio. Desafortunadamente, en una de esas, él mira cómo están oprimiendo a sus hermanos. Un día salió, vio cómo hacían duras tareas, observó que un egipcio golpeaba a un hebreo que él consideraba su hermano y termina asesinando. El miedo que le tiene él a que él, conociendo las leyes que regían en Egipto, termina huyendo, ¿no es cierto?, hacia una tierra llamada Madián. ¿Mm? Ahí en Madián, hermanos, bueno, antes en Madián conoce a Reuel en hebreo, Raguel en griego y Jetro, hermanos, será otra denominación que nosotros encontremos en el texto para nombrar al suegro de Moisés. Porque bueno, cuando llega a Madián, conoce a este personaje que tiene esos tres nombres, ¿no es cierto? Porque en algunos lados ustedes lo leerán como Reuel y en otros textos lo leerán como Jetro. Es lo mismo, ya voy a explicar un poquitito después por qué el cambio de nombres. Y bueno, se casa con una de sus hijas llamada eh, Séfora. ¿Ok? Bueno, eso estamos en el segundo capítulo del Éxodo. Ujú. Y después, hermanos, vemos lo que es el llamado de Dios a Moisés en el capítulo 3.
Sabemos ya cómo se da esto a través de una visión, a través de una zarza que se quema, pero no se consume, ¿no? Este, es un relato maravillosísimo, no tengo tiempo para explicarlo, hermanos, no tengo tiempo para explicarlo, pero la verdad que es un pasaje, wow, impresionante. Es un pasaje en todos los sentidos, ¿no? Que tiene que ver con las vocaciones o los llamados que se tienen de los grandes personajes. El llamado que tiene Dios con Moisés se equipara al llamado que tiene Dios con Isaías, con Ezequiel. Grandes llamados, poderosos llamados, ¿no? Y bueno, el capítulo 4 de cómo Dios llama a Moisés, cómo lo manda y demás, es muy rico en figuras, es muy rico en símbolos, es muy rico en desafíos, en fin. Pero bueno, eso lo encontramos en el Éxodo. Acá, hermanos, será fundamental. Este pasaje del capítulo 3 va a revelarse el nombre de Dios. Como les había dicho anteriormente, los relatos patriarcales que se han conservado durante el tiempo son relatos donde no hay una denominación como tal en el nombre de Dios. Antes se denominaba Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? En un término muy genérico. Acá encontramos ya una revelación del yo soy, del yo soy, el famoso tetragramatón, compuesto por 4 consonantes. Ajá. Y estas consonantes, hermanos y hermanas, evidentemente plantean el nombre de Dios como fundamental. Miren, hay clases de teología muy profundas que tienen que ver con el nombre de Dios. Hay grandes teólogos que hablan acerca de quién era que representaban estas consonantes, ¿no? Y lo que representaba el yo soy, es decir, siempre soy, el que siempre existe, el ser, ¿no? No sé si seguramente en algunas clases de teología sistemática 2 van a poder tener esto, no sé si ya lo vieron en teología sistemática 1, pero es muy interesante, hermanos, ver cómo en en esta parte del nombre de Dios va a ser fundamental porque nosotros lo traducimos o se ha traducido por parte de Reina Valera con el nombre de Jehová. Jehová. Así lo ha traducido Reina Valera, pero la verdad, hermanos y hermanas, es que el nombre que puede haberse acercado a la manera más correcta de pronunciar este nombre sacrosantísimo haya sido Yahvé. No sabemos, hermanos, la fonética que haya tenido, porque puede ser Yahvé, Yahweh, Yaruel. Depende la fonética que, como ustedes saben, los idiomas van cambiando en sus acentos fonéticos. Ajá. Pero lo más probable, hermanos, haciendo la transliteración de las 4 consonantes que tiene el tetragramatón, es muy probable que la traducción que pueda acercarse más a cómo lo pronunciaron en aquel tiempo sea Yahvé. Ajá, Yahvé. Eh, Sé que hay toda una discusión al respecto, tampoco voy a entrar en eso. Pero bueno, es el nombre de Dios y se revela en esta parte. Bueno, eh, la orden que recibe Moisés es volver al Egipto. Todos sabemos que el encuentro no fue nada lindo. Hay una negativa. Moisés pensó que iba a ganar la pulseada y parece ser que no, ¿no? Llega con Aarón para tratar de liberar al pueblo de Egipto. Y bueno, es aquí, hermanos, que se dan las famosas 10 plagas. Las plagas tienen como fundamento el transmitir cómo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque es el Dios que ahora es de los hebreos, de los que están esclavos,
es muy superior a los dioses de los egipcios. Yo les había dicho que los egipcios eran politeístas. Ellos representaban a sus dioses principalmente con animales o con aspectos de la naturaleza. Hay un estudio que ahora, sinceramente, no estoy recordando dónde lo leí, que explicaba cómo los animales que aparecen en las plagas tienen que ver con las deidades del Egipto. Las moscas, las ranas, los piojos, la oscuridad, el granizo mismo, las langostas, etcétera, eran representaciones de las deidades egipcias. Y que evidentemente el hecho de que esas mismas deidades los atacaran al pueblo de Egipto, pues se entendía que ninguna de esas divinidades era mayor que el yo soy, ¿no? Por eso quienes han leído el relato de las plagas se van a dar cuenta que Moisés, que el faraón cada vez que ve que la plaga está re complicada y que sus magos y adivinos no pueden hacer mucho, ¿no? Manda a traer a Moisés y dice, ruega a tu Dios de que esto se calme o que esto se quite, etcétera. Y entonces vemos en todo el relato, tampoco tengo mucho tiempo, hermanos, para poder explicar todas las plagas, pero vemos en estos relatos que tienen como finalidad demostrar la incapacidad de los dioses egipcios, ¿no? Tienen como finalidad mostrar la incapacidad de los dioses egipcios y tienen como finalidad seguir estableciendo en el centro de la historia el señorío de Dios. Porque Dios es el que obraba para que las plagas se quitaran. Se quitaran. Y bueno, todos sabemos que la 10ª plaga es una plaga fundamental, es una plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, pero que evidentemente da paso esta plaga, hermanos, a la Pascua de la Liberación. Vamos a estar entonces en presencia de la institución más importante de el pueblo de Israel, que tiene que ver con la Pascua. El relato de la Pascua, hermanos, está incrustado entre el relato de la 10ª plaga, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Esta Pascua de liberación, hermanos, tiene una conexión muy interesante de lo que tiene que ver con el llamado de Dios a Abraham en el capítulo 12, del 1 al 13, ¿no? Y que evidentemente esta, esta parte de cuando Abraham llega a Egipto, llega en una condición de libertad, que eso lo vemos en el capítulo 12 del Génesis, se va a incrustar, hermanos, de la misma manera, en el mismo sentido, de saber que Egipto no puede considerarse como un lugar destinado a Israel para que siga siendo oprimido, sino tiene que ser liberado. Entonces, vemos en el capítulo 12 cómo Moisés manda celebrar la Pascua o el Pesach, como pueda pronunciarse, ¿no? Se empieza a celebrar la Pascua. Pascua, hermanos, no sé si viene más adelante aquí en mi diapositiva, pero Pascua significa el que pasa, el que pasa. Eso significa Pascua. Porque la Pascua está relacionada con lo que se le llamaba, ¿no es cierto? Solamente quiero cerciorarme. La Pascua significa que cuando el ángel de Jehová pasa por Egipto y por Gosén,
cuando ve que los dinteles de las puertas están manchados o están señalados por el cordero que se manda a matar, ¿no? Entonces el ángel de Jehová que mata a los primogénitos pasa de largo. Evidentemente ese pasar de largo implicaba que ninguno de los primogénitos de las casas que estaban marcadas iban a poder ser destruidos. Bueno, el ángel exterminador, eso es lo que significa Pascua, el que pasa, para que pase el ángel exterminador o el ángel de Jehová. Esta fiesta está unida a los panes sin levadura durante 7 días. Y finalmente, después de esto, hermanos, sabemos por el Éxodo que es la salida del pueblo. Egipto les da todo, bueno, váyanse, tengan todo, llévense todo lo que puedan y les da incluso joyas, alhajas, cosas de oro valiosas, se las da también para que se los lleven. Y el relato nos dice, según el Éxodo, hermanos, que Dios acompaña a su pueblo en 2 símbolos, que es la nube de día y la columna de fuego, que alumbraba por la noche. Los egipcios no se quedan quietos, hay una recuperación, ellos vuelven en sí, saben que no pueden sentirse deshonrados de la manera en que fueron deshonrados. El orgullo de una nación tan poderosa como fueron los egipcios, pues les impide mantenerse quietos, así que persiguen al pueblo. Hay un gran miedo por parte del pueblo que está arrinconado a un lado del Mar Rojo, ¿no? El pueblo empieza a quejarse y el pueblo le dice a Moisés, en Egipto había un montón de, de, de lugar para que nosotros pudiésemos morir, ¿no es cierto? Y bueno, ahora tenemos que morir en este lugar, así que mira, vamos a rendirnos, deja que le sirvamos a, a los egipcios, ¿no es cierto? Y es mejor morir, es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso era como que el clamor. Y bueno, todos sabemos el milagro que se da o el relato que tiene que ver con el cruce del Mar Rojo, por parte del pueblo. Sabemos lo que sucedió, el pueblo pasó por tierra seca, llegó al otro lado, los egipcios lo siguieron, el mar se cerró y hay un canto maravilloso de la profetisa María, hermana de Aarón. Es uno de los cantos más antiguos que existen, hermanos. Es un canto antiquísimo, el canto de María que aparece en el capítulo 15. Y es un canto también que vale la pena discernirlo. Y que de a poquito, cuando ustedes tengan tiempo, léanlo con calma y pueden ver cómo se da. ¿De qué habla? Es un canto evidentemente compuesto, es un canto que el redactor pone en labios de María, es un canto que refleja mucho de lo que está pasando el pueblo al momento en que se redacta este paso y bueno, es maravilloso. Bueno, empieza la organización en el desierto, está el relato de las aguas amargas, ahí se da el nombre de Dios, el nombre de Jehová Rafa, o Rafa, como quieran llamarlo, significa el Señor que sana. Este nombre o esta denominación de Yahvé Rafa, lo vemos en el capítulo 15, cuando las aguas se ponen amargas, pero Dios arregla esto y las aguas se vuelven dulces, ¿no? Se vuelven dulces. Y Jehová Rafa significa Jehová el que sana, ¿no? El sanador. Bueno, tenemos el milagro del maná en el capítulo 16, cómo desciende el maná del cielo. Hay una orden para mantener una muestra de este maná para generaciones futuras. Evidentemente, este es un relato que tiene una enseñanza propia, porque evidentemente ese maná no existe actualmente,
No hay este maná. Evidentemente, esta era una denominación más teológica que histórica, ¿no es cierto? Al menos histórica en el sentido de que no se ha conservado ningún maná hasta el día de hoy. Bueno, el pueblo se sigue quejándose. Hay un pueblo que se queja para todo, ¿no? Y ahora se queja porque le falta agua. Hay una lucha, la guerra contra Amalek. Este relato nos hace contestar una pregunta en el capítulo 17. La pregunta es, ¿está el Señor con nosotros o no está? O sea, ya nos sacó de Egipto, pero no sabemos si efectivamente el Señor nos sigue acompañando. Y la respuesta de la victoria que Israel tiene sobre Amalek es que sí está. Sobre todo, queridos hermanos, ¿no? Aquí vemos otro nombre de Jehová, que es Jehová Nisi, o Yahvé Nisi, que significa Él es mi estandarte, porque el hecho de que el pueblo haya sido un pueblo que no sabía tener un arma, que no sabía encarar una guerra, termina venciendo. La victoria, ¿no es cierto? No fue de Israel como tal, sino es un relato que da la intención de que la victoria fue de Jehová. Entonces, el relato sigue siendo así, Jehová nos sigue acompañando en el desierto. Y el capítulo 18 es un capítulo interesante porque es el encuentro de Moisés con su suegro Jetro, o Reuel, como quieran llamarlo, donde todos sabemos, Moisés tenía toda una sobrecarga, Jetro le dice, para un poco, no vas a poder con todo, y empieza a distribuir el trabajo. Entonces el pueblo empieza a organizarse en jueces, los asuntos de menor importancia, ¿no? Eran atendidos por estos jueces para que no le quitaran el tiempo a Moisés por cosas insignificantes, pero los asuntos más importantes y de gran trascendencia los tenía que resolver Moisés. Y entonces entramos ya al punto más importante, hermanos, que tiene que ver con la alianza. Pero vamos a tomar un receso. Vamos a tomar un receso, hermanos, de 10 minutitos. Creo que hasta acá todos ya hemos sabido o sabemos más o menos estos hechos. Por eso me fui rápido, hermano, porque seguramente ustedes ya los leyeron, ya saben de qué se trata. Y después del receso sí quiero tomarme un tiempo para explicar el tema de la alianza y el impacto que tiene este fenómeno o este acto, diríamos, en la cosmovisión integral, diríamos, o teológica o religiosa, todo lo que ustedes gusten y manden, en el pueblo de Israel. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos, hermanos, y volvemos.